Levántate, criatura, que ya se nos hizo tarde, me gritaba así todas las mañanas. Porque sí, todas las mañanas andábamos corriendo para ir al colegio. Y ella, intentando ser estricta, pero igual de cariñosa que siempre. Me cargaba hasta el baño para vigilar que me duchara, que me diera mi buen baño, me limpiara bien detrás de las orejas y me lavara los dientes. A los 40 días de nacido, mi mamá tuvo que regresar al trabajo y me quedé al cuidado de mi abuela materna. Y ella me cuidaba también a mí. Algunos años después supe que se llamaba Elvira, porque yo solo decía, abue, abue. Los papás de mi mamá murieron cuando ella era una niña y mi abuelo paterno también falleció antes de que yo naciera. Así que mi abue fue la única referencia que tuve de lo que es un abuelo. En realidad para mí ella fue una segunda madre. Vamos rápido por la casa, ándale, que todavía tenemos que pasar por las tortillas, me decía mi abue cuando íbamos a la primaria. Aunque no lo crean, me fascinaba ir por las tortillas y que mi abue me hiciera un taco con sal mientras llegábamos a la casa. Por ella todos los días había sopa de pasta, un guisado y agua de sabor en las comidas. Cada que podía, me preparaba milanesas empanizadas con papas. Pero que no me cansa, que no te cansas de hacerle todos los días lo mismo, decía mi mamá. Siempre le decía a mi abue. Pero ella contestaba sonriente, ay no, mientras al niño le guste, yo no tengo ningún problema. Mi mamá solo me miraba con desaprobación y le decía a mi abue que me estaba malcriando. Pero a los 2 días, otra vez tenía mis milanesas con papas. En las noches dormí en su cuarto y recuerdo que me encantaba abrazarla mientras veíamos películas en la televisión. A veces se quedaba dormida y yo seguía viendo los polivoces hasta que empezaban las noticias con Jacobo Zabludovsky. Entonces yo también cerraba los ojos. Hoy, a muchos de mis amigos les parece raro que me gusten las películas de Pedro Infante, de María Félix, de Silvia Pinal o de Libertad Lamarque, pero cuando me preguntan que por qué me hice escritor, pues les digo que fue precisamente por esas noches al lado de mi abuela, viendo películas en blanco y negro o tantas tardes a su lado viendo las telenovelas. Mi abue me enseñó también a escuchar la radio, porque en mis tiempos de niño no existía el internet, ni los teléfonos celulares, y mucho menos las películas en DVD. No, no existía nada de eso. Con trabajo rentabas una película al cabo del tiempo Betamax y para muchos eso era un lujo. No, en mis tiempos de niño me encantaba ayudar a mi abue a hacer el agua de limón, exprimiendo los limones o secar los platos al final de la comida. Después nos íbamos a la sala y mientras yo terminaba la tarea, ella me contaba historias de cuando trabajó en Estados Unidos en un restaurante como mesera. En ese entonces los nietos le hablábamos de usted a nuestros abuelos. Nos peleábamos en la escuela por ver quién tenía el abuelo más consentidor y más espléndido. En mis tiempos no existía Wikipedia. Ah, pero la Wikipedia era mi abuela. Sí, seguro ella sabía todo. Y si no, lo inventaba con una de sus historias bien locas y bien entretenidas. El día que mi abue se fue al cielo, me di cuenta de que sin saberlo y tal vez sin quererlo, ella me dio el talento que ahora tengo para contar historias. Pero la historia más increíble que tengo es la que viví a su lado, desde que tengo memoria y hasta hace 7 años que ella se fue. Después de escuchar esta historia arrancando en este periodismo de vida, el programa ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cuántos de ustedes que ahora me escuchan somos adultos y recordamos así a nuestros abuelos? Hay tantos momentos entrañables que seguramente marcaron nuestra vida en algún instante, cuando nos regañaban, cuando nos defendían hasta de sus propios hijos, cuando eran nuestros cómplices de travesuras, o se echaban la culpa de algo para que nuestros papás no nos regañaran. ¿Recuerdan cuántos de nosotros vivimos en la misma casa con los abuelos? El núcleo familiar de entonces incluía a los papás de nuestros papás y eran precisamente los abuelos quienes en muchas ocasiones se encargaban del cuidado de los nietos. Ellos eran los formadores de parte de esta educación. Incluso muchos de nosotros no podíamos pelear con nuestros papás. Era inconcebible que le levantaras la voz a un abuelo o a una abuela. Ellos siempre salían al quite por nosotros, pero eran los más respetados de la casa. El tener en la misma casa al abuelo
Era indispensable para ver a nuestros papás como seres humanos vulnerables y también respetuosos de la figura paterna, algo que en la actualidad se ha perdido. Y muchos factores han influido para esto. En primer lugar, la edad a la que muchas parejas deciden tener hijos ya no es la misma. Antes era de lo más natural tener hijos desde muy jóvenes. Ahora la famosa planificación familiar y las nuevas maneras de ver el mundo hacen que varias parejas vivan juntos algunos años antes de tener hijos. Segundo, que la independencia de los hijos al casarse ha originado que los abuelos ya no vivan en la misma casa y también que ellos tengan otras actividades, tanto laborales como de entretenimiento, y que no se dediquen exclusivamente a cuidar nietos. Fíjense, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI, registró que la población de adultos mayores de 60 años es de 12.4 millones de personas en México. Aunque recordemos que para ganarse el título de abuelo no es necesario tener la edad, sino simplemente tener un nieto, lo que aumenta considerablemente esta cifra. Comparando datos y generaciones de lo que hoy viven los niños y adolescentes, no es lo mismo. Algo que también afecta la manera en que nuestros hijos perciben la figura de sus abuelos, que ya no existe la complicidad, el apego de antes y la empatía con los adultos mayores de la casa. Hoy son cada vez menos los jóvenes que quieren escuchar una historia de cómo vivió el abuelo en su juventud o cuántos novios tuvo la abuela antes de casarse. Hoy a muchos niños les entretiene más ver la televisión o jugar con dispositivos electrónicos o escuchar un cuento por la noche. Hemos ganado en rapidez de la información, en almacenamiento del procesamiento de datos, en ahorro de tiempo para unas cosas, pero irónicamente ese tiempo libre no es para pasarlo en familia, sino para encontrar un distractor que nos aleja de la convivencia familiar. ¿Y saben qué están perdiendo nuestros hijos? Ese pasado tan grandioso que no necesitan leer en Wikipedia y que ahí no lo encuentran, porque tienen abuelos que lo vivieron y se los podrían describir de una mejor manera y hasta mucho más entretenida. Están perdiendo una oportunidad de aprender por la experiencia de quienes ya vivieron mucho de este mundo y quienes tienen lo que los años da, únicamente, y eso se llama sabiduría. Hoy, el Día del Abuelo. Ayer también, mañana también. Y sería increíble que los que aún conservan a sus queridos abuelitos, se tomen unas horas para estar con ellos y descubran que tienen mucho más para dar de lo que imaginamos. Y lo único que nos piden es tiempo, amor y nada a cambio. Ese cariño que nos han dado durante toda nuestra vida, si lo hacemos, te aseguro que no será el único día en que hagamos esto. Pero también quiero hablarle a los abuelos y a las abuelas que me escuchan, que están lejos de sus familias, que no ven a sus nietos, que preponderan otras actividades, el propio trabajo, primero que la familia. No sean tontos, no sean tontos, de verdad, se pierden el tiempo con sus nietos, con sus hijos. ¿Por qué? ¿Por un poco más de puñado de trabajo? No, no vale la pena. Hoy es un día para recordar el momento más entrañable que viviste con tus abuelitos. Yo te invito a hacerlo, no dejes de hacerlo. ¿Arrancamos el programa? Vamos, pie derecho.